Les invito, hermano, a buscar en la palabra del Señor, en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Padre, gracias por tu poderosa palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que esa palabra poderosa llegue a nuestras mentes a través de la iluminación de tu Espíritu. Señor, guíanos a toda verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Mateo. En esta ocasión, el estudio lo hemos titulado Caída y arrepentimiento de Pedro. Caída y arrepentimiento de Pedro. Está basado en este pasaje que leímos de Mateo 26, del 69 al 75. Bueno, cuando hablamos de la negación de Pedro, generalmente lo hacemos como una gran tragedia. Y obviamente fue una tragedia. Pero vista a la luz del arrepentimiento que se produjo en Pedro y del misericordioso perdón que el Señor le otorgó, la historia es una historia también de ánimo. Nos alienta leer esto en la Biblia y saber que en ocasiones nosotros también somos como Pedro y que cuando fallamos, el perdón del Señor siempre está disponible si lo buscamos con un corazón arrepentido. Bueno, pocos santos en la historia de la redención han caído en las profundidades del pecado y la infidelidad en que cayó Pedro al negar al Señor y al negarlo como lo hizo. Sin embargo, pocos han sido tan poderosamente usados por parte de Dios como lo fue Pedro después que se arrepintió y el Señor lo restauró. Su testimonio, su historia, es una historia aleccionadora para cada uno de nosotros acerca de la debilidad de la carne. Y es también un testimonio poderoso de la gracia divina. Siempre hay oportunidad cuando vamos a Dios con un corazón arrepentido. Y aún en lo extremo del pecado de sus hijos, el Señor está para perdonar, el Señor está para restaurar. Vamos a meditar en esta historia, vamos a meditar en esta experiencia de Pedro. Veamos en primer lugar su derrumbe, su caída, que está en los versículos 69 al 74. Ya leímos todo el pasaje, quiero leerlo de nuevo. Específicamente hasta el 74, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó otra vez delante de todos, diciendo: «No sé lo que dices». Y saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre».
Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y dice el verso 75, la primera parte: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Bueno, cuando Jesús comparece ante Caifás, era tal vez la 1 de la mañana, mientras Pedro estaba sentado fuera en el patio. Marcos capítulo 14, verso 54, nos ofrece un detalle más sobre esta experiencia. Dice que Pedro estaba sentado en el patio con los alguaciles, calentándose al fuego. Mientras Pedro estaba allí, se le acerca una criada y le dice: tú también estabas con Jesús el Galileo. Bueno, el Galileo o Galileo era usado a menudo como un epíteto de burla, de mofa, por los ciudadanos de Jerusalén. Ellos se consideraban superiores a sus vecinos, que eran menos, sus vecinos del norte, menos sofisticados. Y en aquel escenario, en aquel tiempo, referirse a un individuo como Galileo era como decir un tipo atrasado, ignorante, sin importancia alguna. Las palabras de la criada son ligeramente diferentes en los 4 evangelios. Si leemos esta experiencia en ellos, hay distintas diferencias. Esto sugiere que ella hizo la misma afirmación básica varias veces. Y el hecho de que Pedro la negara delante de todos, le negara delante de todos, indica que muchas personas en la multitud escucharon la acusación. Al parecer, lo primero que Pedro le dijo a la muchacha es lo que aparece en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso 57. Lucas 22, 57, le dijo: mujer, no lo conozco. Y luego a los otros que habían estado escuchando: no sé lo que dices. Pedro había sido llamado por Cristo. Pedro vivió con él, aprendió de él, presenció muchos milagros realizados por Jesús. Pedro no era un convertido joven o reciente. Era un veterano de 3 años de discipulado intenso y evidentemente era el líder de los 12. A pesar de todo esto, este amigo íntimo, que solo unas pocas horas antes había dicho que estaría dispuesto a morir antes que abandonar a Cristo, ahora llegaba al punto de incluso negar que le conocía. O sea, había dado un gran cambio, ¿verdad? Pedro es una ilustración viva de las palabras de Jesús, del mismo Pablo escribiendo a los Corintios. En el capítulo 10, verso 12, donde dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, esa excesiva confianza en nosotros, al costo de la independencia de Dios o de la falta de confianza en Dios, es muy peligrosa. Dice aquí el apóstol Pablo que puede ser el camino a una caída inmediata. El que piensa, porque realmente no está firme. No puede haber firmeza en nosotros si no está basada en nuestra relación con Dios. Si no descansa en nuestra dependencia de Dios. En el patio, sus valientes protestas ya no fueron escuchadas. Y el arrogante héroe ahora lo vemos convertido
en un cobarde rastrero. Su instinto de conservación prevaleció. La valentía que tenía se evaporó. Más que la reacción planificada a una situación anticipada, la respuesta involuntaria que una persona es capaz de dar ante lo que no esperaba, o sea, lo inesperado, es un indicador más confiable de su carácter. Pedro se vio en una situación que no esperaba y esto reveló el verdadero carácter de Pedro en ese momento. Es decir, en otras palabras, es cuando nos agarran desprevenidos que más probablemente se muestre nuestro verdadero carácter. Pedro tenía una confianza soberbia en sí mismo y esa fue su perdición. Ese fue su talón de Aquiles. Y fue allí precisamente donde el diablo apuntó la flecha de la tentación. Esa obstinada confianza en sí mismo que lo llevaba a una falta de voluntad para confiar de una manera total en el Señor, lo hicieron vulnerable. Y esa vulnerabilidad de Pedro se mostró ante la burla, la simple burla de una joven criada. A fin de escapar de la vergüenza, Pedro se fue discretamente. Dice Marcos 14:68 que fue a la entrada, que al parecer estaba cerca de la puerta. Es probable que lo hiciera lentamente, intentando no llamar la atención, intentando no dar la impresión de que estaba huyendo después de haber sido agarrado en una mentira, y se va alejando. Quería estar cerca de la salida, quizás pensando en que un alguacil del templo tratara de arrestarlo. Allí, en aquel lugar al que se dirige, quizás más oscuro, era menos probable que lo reconocieran que el lugar en el que estaba antes, junto a una hoguera. Pero a pesar de las precauciones, dice Lucas capítulo 22, verso 58, un poco después, lo vio otra criada. Bueno, está claro que con el propósito de humillar a Pedro, otra criada no se dirige directamente a él, sino que más bien se dirige a los observadores que estaban allí. Y les dice, también este estaba con Jesús el Nazareno. Lucas nos da otro detalle. Lucas en el capítulo 22, verso 58, dice que un hombre no identificado se une a la acusación diciendo, tú también eres de ellos. Dirigiéndose a la muchacha, Pedro negó otra vez. Ahora dice la Biblia que lo hace con juramento. Él dice, no conozco al hombre. Y a las otras personas les manifiesta con una irritación cada vez más creciente. Según Lucas, en el capítulo 22, en el verso 58, la segunda parte, dice, hombre, no lo soy. Esta vez no solo miente al decir que no conocía al Señor, sino además lo hizo con juramento. Un pecado va llevando a otro peor. Cuando tomamos esa peligrosa senda, nos vamos deslizando a lo más bajo. Y eso fue exactamente lo que pasó con Pedro. Un pecado llevó a otro. Ahora dice que emplea juramento. Juramento esperando que le creyeran. Darle fuerza a la mentira. En realidad lo que Pedro estaba haciendo era llamar a Dios por testigo de su mentira. Bueno, yendo contra su misma naturaleza de hijo de Dios, Pedro se negó con vehemencia
a reconocer su relación con el Señor, con el Salvador. Estaba confiando, había tomado el camino de la soberbia a la autoconfianza excesiva, su propia sabiduría y sus propios recursos, y no tuvo el valor de confesar en público a Cristo. Aunque estaba con toda seguridad perplejo, aunque estaba débil, siguió rechazando la verdad y siguió rechazando la ayuda del Señor. Bueno, a pesar de que era evidente de que había sido atrapado como se atrapa al gato con las plumas en la boca del pajarito que se comió, infragante, como se dice, allí estaba atrapado y siguió en su arrogante autosuficiencia. Bueno, de igual manera, hermanos, que muchos cristianos que conocen la Biblia, que tienen experiencia en los asuntos de Dios, que son activos en la iglesia, Pedro se sentía espiritualmente completo. Sin embargo, muy pronto iba a descubrir que es en ese momento cuando nos volvemos más vulnerables que nunca. Poco tiempo después, Lucas especifica en el capítulo 22, verso 59, que era como una hora después, dice que acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, tú también eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Bueno, el acento galileo de Pedro era algo familiar o fácil de reconocer. Y de nuevo Pedro se encuentra arrinconado. Por Juan sabemos que Pedro también fue reconocido por vista. Dice la Biblia que uno de los miembros de la multitud, en Juan 18, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, Malco, ¿se acuerdan? Cómo este había estado entre la turba que fue a arrestar a Jesús. Él le pregunta a Pedro: ¿no te vi yo en el huerto? Juan 18, 26. Bueno, yo creo que el rostro de Pedro debe habérsele grabado a este hombre. Si alguien no iba a olvidar a Pedro, era el pariente de Malco, por lo que le había hecho a su familiar, ¿verdad? Y aún así, Pedro niega lo evidente. Y es en este momento cuando toca fondo, cuando llega a lo último. En lugar de clamar a Jesús y confiar en Él, llega a lo más profundo de su negación. Y lo que les había dicho, un pecado va llevando a otro peor. Ahora no solo niega, sino que además maldice y vuelve a jurar: no conozco al hombre. Maldecir es un término muy fuerte que estaba o trae la implicación de pronunciar muerte sobre uno mismo a manos de Dios si estuviera mintiendo. Quizás en lo inconcebible de tomar el nombre de Jehová, del Señor, en vano, Pedro en esencia lo que estaba diciendo: que Dios me mate y me condene si no estoy hablando la verdad. Jurar era una súplica menos extrema de veracidad, pero no obstante se trataba de una afirmación fuerte. Y ahí se encontraba Pedro. En el preciso momento en que comenzamos a creer que nosotros podemos sin Dios, como dije, estamos en la antesala de la caída. Aquí no se trata de que solo Dios nos salvó al principio,
Es que sin Él no podemos vivir una vida cristiana que le glorifique. Sin Él no podemos vencer las batallas que nos esperan, las tentaciones y luchas que nos aguardan, porque somos débiles, somos frágiles. Tenemos un enemigo dentro y un enemigo afuera, que está esperando el día malo para lanzarse como una fiera sobre nosotros. Satanás nos juega. Y por eso cada día tenemos que reconocer nuestra propia condición y que ese reconocimiento nos lleve a buscar a Dios. En serio, hermanos. Buscar a Dios no es solo venir aquí a oír un estudio o el domingo en la mañana las predicaciones. Buscar a Dios no es solo mirar un programa en la televisión de un mensaje, de un predicador. No es solo reunirme con otros cristianos y hablar de temas acerca de la fe. Eso ayuda en mi crecimiento. Pero eso no puede sustituir mi relación y la tuya con Dios todos los días. Y gravemente la mayoría del pueblo de Dios no la tiene. ¿Y saben por qué? Porque el diablo ha logrado mantenernos tan ocupados y tan desenfocados que hemos ido desplazando ese tiempo sagrado y ocupándola con cosas y más cosas. El único que gana con esto es el diablo. De la misma manera, cuando usted se levanta en la mañana y no se toma un alimento y enfrenta todo el día con esa debilidad física, así ocurre en el orden espiritual. Cuando no nos alimentamos de la palabra, cuando no oramos, nos vamos a enfrentar a un mundo que cada día está peor y a un enemigo que sigue haciendo su obra, decidido a destruirnos, y nosotros vamos a la guerra sin estar preparados. Porque de alguna manera vamos perdiendo sensibilidad a esa realidad espiritual. Estamos jugando y ese juego es peligroso, nos va a costar mucho. Cada día debemos ser honestos con Dios y decirle: Señor, te necesito en este día. Yo no sé lo que me espera en las próximas horas, pero sé que sin ti no lo voy a poder enfrentar. Por eso te pido ahora que me hables en tu palabra. Tú sabes lo que yo necesito, Señor. Y después que Dios nos hable, hablemos con Él. Depositemos nuestras cargas en Él. Necesitamos depender de Dios y hacerlo siempre. Si ya hemos ido por ese camino que Pedro estuvo, si hemos llegado al fondo, el punto es este: estás en la posición ideal para mirar solo en una dirección. Cuando estás de cara al suelo no puedes mirar a otra parte que hacia arriba. Dice que incluso mientras Pedro todavía hablaba, Lucas 22:60, enseguida cantó el gallo. Y la Biblia dice en Marcos 14:72, la segunda vez. En este momento, también, vuelto el Señor, miró a Pedro. Lucas 22:61, al parecer a través de una ventana que daba al patio. La mirada debió haber penetrado en el alma del discípulo. Esa mirada quemó en lo más profundo de su corazón y de su conciencia por la maldad de su pecado. Ver a su Señor parado allí, con las manos atadas, el rostro cubierto de saliva y de moretones, era más de lo que Pedro podía soportar. Y como si esa crítica visual no fuera suficiente, mientras se quedaba paralizado, sufriendo el dolor más insoportable de su vida al mirar los ojos del Señor, Pedro también se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes, que cante el gallo, me negarás 3 veces. Bueno, a medida que Pedro recordaba de Jesús estas palabras,
ampliaban su mirada, la angustia ya irresistible de Pedro se hacía aún más insoportable. Saben, cuando estamos en el lugar de Pedro, lo único que nos puede hacer regresar en arrepentimiento es acordarnos de las palabras de Jesús. Cuando enfrentamos una tentación, la única salida es recordar lo que Dios nos ha dicho en su palabra. He ahí el porqué, la necesidad de alimentarnos diariamente. Porque vamos a tener en nuestra vida lo que nosotros le permitimos llegar. ¿De qué está llena nuestra mente? Si usted pasa el día en este mundo relacionándose con las cosas propias de este mundo, recibiendo solo la información de este mundo, mucha basura, mucha información negativa, mucha información que puede ser usada por Satanás para hacernos caer, así vamos a actuar. Eso es lo que vamos a recordar. Pero si todos los días nosotros dedicamos un tiempo a alimentarnos con el Señor, de su palabra, nos hacemos el propósito de memorizar las verdades que contiene. Por eso creo que es muy importante la memorización bíblica, porque aparte de ser un ejercicio magnífico para prevenir el Alzheimer, es una disciplina espiritual magnífica. Memorizarla. Ah, pastor, pero tenemos concordancia, tenemos teléfono, usted pone el versículo y te sale que cuando llega la tentación, y donde primero va a llegar es en tus pensamientos. Va a llegar más rápido que lo que puedes llegar tú al teléfono o a una Biblia con concordancia. O sea, es una batalla a nivel de pensamiento, y lo único que te va a dar la victoria es lo que tienes en la mente. Que las verdades de la Biblia se vuelvan patrones de pensamiento. Y esos patrones de pensamiento nos van a llevar a tener la mente de Cristo. Por eso es sumamente necesario leer qué dice la Biblia. No importa que usted lea otras cosas, vea otras cosas, pero eso no puede sustituir la verdad de Dios. Porque esta es la única forma que nos va a llevar a a pensar como Dios piensa. Sí, podemos llegar a pensar como Dios piensa. Cuando nosotros tomamos estas verdades reveladas y las hacemos nuestras y forman parte de nuestros pensamientos, estamos pensando como Dios piensa. Y cuando viene una tentación, inmediatamente nos vamos a dar cuenta del engaño. Y vamos a decir, esto no es de Dios. Aquí hay una mentira. No vamos a ir ciegos y sordos como un carnero al degolladero. Necesitamos que nuestra mente sea gobernada por los pensamientos de Dios. ¿Es esa una práctica diaria en tu vida? Yo no sé. No sé lo que pasa con tu vida todos los días. No sé qué nivel de entrega tienes al Señor. Y menos aún qué nivel de búsqueda del Señor hay en tu vida. Yo no lo sé. Pero sí te puedo asegurar que el Señor lo sabe. Él es testigo de todo lo que haces y cuándo lo haces. Él conoce el anhelo de tu alma por buscarle o tu total indiferencia hacia Él. Él sabe si le amas por quien es o simplemente le buscas con una mentalidad utilitaria para que solamente sea alguien que te saca de problemas. Hay muchos que ven a Dios así. ¿Cómo es posible rebajar al Dios vivo a ese papel? Buscarle solo por lo que nos puede dar y no por quien es y por lo que ya nos dio en Cristo. Bueno, tú puedes engañar a otras personas, pero no a Dios.
un día te verás en la necesidad de enfrentarte a una tentación, y si no tienes en tu vida el alimento necesario, no habrá el poder necesario. Ahora veamos el arrepentimiento de Pedro. Indudablemente que fue una gran caída, pero también un gran arrepentimiento. Dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. El verdadero Pedro no se ve en esta negación. El verdadero Pedro no era no era aquel hombre que actuó tan cobardemente. La grandeza se ve en su arrepentimiento. La primera etapa del cual fue un profundo remordimiento. Al comprender finalmente la gravedad de su pecado, se vuelve de él con repugnancia. Al igual que Judas, Pedro huye en medio de la noche. Pero hubo una gran diferencia entre Judas y Pedro. Pedro se volvió al Señor en fe. Su fe había resbalado, se había debilitado, pero la fe de Pedro era una fe verdadera. Y Jesús mismo había orado porque esta fe no le faltara. En Lucas 22:32 se lo dice, he rogado para que tu fe no falte. El caso de Judas, cuando él comprende la magnitud de lo que había hecho, sintió remordimiento, pero nada más. Es probable que hubiera querido volver a vivir los últimos 3 años, y en especial las pocas horas anteriores. Pero Judas no tuvo un cambio de corazón. Nunca se arrepintió de sus pecados. Nunca recibió a Jesús como su Salvador y Señor. Por eso, a diferencia de Pedro, Judas no tenía fe que se debilitara. Jesús no pudo afirmar a Judas porque Judas fue el hijo de perdición. Judas nunca le perteneció. ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Hay en ti fe? Puede que tu fe se debilite, pero si hay fe verdadera, el Señor te levantará y tú serás movido al arrepentimiento y al total reconocimiento de tu pecado y la búsqueda de Dios. Por otra parte, Pedro, abrumado por el amor y la gracia de su Salvador, abrumado por el reconocimiento de su propio pecado y de su falta de fidelidad, dice la Biblia que saliendo fuera, lloró amargamente. No se nos dice a dónde fue. Tampoco se nos dice cuánto tiempo estuvo Pedro allí, en esa situación. No sabemos. Pudo haber regresado al huerto, donde antes no había sentido ninguna necesidad de orar. No lo sabemos, pero donde quiera que haya ido, el discípulo se volvió a un lugar privado de confesión y búsqueda del perdón. Ahora piensen en esto, hermano. No fue sino hasta que Pedro vio el rostro del Señor Jesús y recordó las palabras que Jesús le había dicho, que entró en razón. No es hasta que veamos el rostro de Jesús por fe y hasta que recordemos sus palabras que nos daremos cuenta del error en el que estamos, del pecado que hemos cometido. Pedro entró en razón, reconoció su pecado y su impotencia, y dice la Biblia que se arrepintió. Ahora piensen en esto. Su pecado no hizo que se arrepintiera. Muchas personas están muy conscientes de pecado en sus vidas y admiten con facilidad la realidad y las consecuencias que trae el pecado. Pero a menos que el pecador se rinda a Cristo, a menos que vaya a Cristo en busca de perdón y limpieza,
Su simple reconocimiento de pecado solo profundizará más al individuo en la desesperación y la desesperanza y lo ahondará aún más en el pecado. Piénsenlo de esta manera. El evangelio es este. Las malas noticias hay que darlas primero. Pero el evangelio no está completo si usted no da las buenas. No se trata solamente de confrontar a la persona con la realidad de su vida pecaminosa y de su condición perdida. Hay que hablarle a las personas de la esperanza y la oportunidad que hay en Jesucristo. Es arrepentimiento y fe. Es el reconocimiento del pecado, pero también es la buena noticia de que hay un Salvador que vino y pagó por ese pecado. De igual manera, trayéndolo a un plano más cerca de nosotros, al plano del cristianismo, después que estamos en los caminos de Dios. No es suficiente con que nos demos cuenta de que lo que estamos haciendo está mal. Porque puede que lleguemos a ese punto. Yo sé que esto está mal. Pero eso no es suficiente. Hay que arrepentirse e ir a Cristo en busca de perdón. ¿Cuántas veces? Siempre que lleguemos a ese punto. Porque de lo contrario, y esto a veces pasa, a veces hay personas dentro de la fe, cristianos, que han pecado y saben que han pecado, pero no van a Cristo arrepentidos o en busca de ese perdón. Y esto lo que hace es meter a la persona en un ciclo muy peligroso, porque es cuando el diablo viene y te dice: ¿para qué vas a ir si ayer hiciste lo mismo? ¿Tú crees que el Señor te va a perdonar? ¿Tú eres un hipócrita? De todas maneras, bueno, hoy hice esto. Vamos a pensar que hoy dije una mentira. Sé que está mal, pero el diablo dice: bueno, como eres cristiano y dijiste es una mentira. Bueno, ya que dijiste es una mentira, Dios no te va a perdonar. Ya que dijiste una mentira, ¿qué diferencia tienes que te robes algo? Bueno, si ya eres un hipócrita, sigue siendo hipócrita. Acuéstate con aquella que no es tu mujer, o con la persona que no estás casado o casada, y sigue ahondando más en esa vida de pecado. No hay fe verdadera si en un punto del camino no somos movidos al arrepentimiento y a la búsqueda del Señor. El perdón y la restauración solo vienen cuando uno se vuelve del pecado a Dios. Por eso es que la verdadera predicación y enseñanza del Evangelio no es simplemente llamar a la gente a que se vuelvan de sus pecados. Es levantar a Jesucristo de tal modo que en la justicia y la gracia de Dios, los seres humanos pecadores no solo descubran la enormidad de su pecado, sino también la única esperanza de poder eliminar o vencer el pecado. El Señor cumplió su promesa de que la fe de Pedro no faltaría. Después de aparecerse a los discípulos en varias ocasiones, al haber resucitado, se le aparece a Pedro y le pregunta 3 veces acerca del amor que éste le tenía. Tal como en 3 ocasiones Pedro le había negado. Bueno, algunos dicen, bueno, ¿cómo si el Señor Pedro se había arrepentido? ¿Por qué el Señor volvió a restregarle en la cara a Pedro sus pecados? Esa es una mala interpretación, dicen algunos. Bueno, yo no creo que la intención de Jesús fue volver a recordarle a Pedro sus pecados.
Pero acuérdense que Pedro había hecho esto públicamente. Pedro era el líder del grupo. El Señor quería usarle nuevamente. Y la intención del Señor fue reafirmar a Pedro en su fe, públicamente, ante los otros discípulos. Quería darle a Pedro la seguridad públicamente de su perdón y llevarlo a reconocer que era frágil, que era débil. Allí en Juan 21 está la historia. Muchos años después, cerca del final de su vida, Pedro probablemente recordaba la experiencia en el patio. Es probable que el trágico suceso estuviera en su mente cuando él exhorta a los hermanos de la fe. Y quiero que leamos la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 17 y 18, que dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora y hasta el día de la eternidad. Pedro había aprendido su lección. Y ahora, por medio de esta carta, la transmite. Si analizamos lo que él aquí dice, lo único que nos puede guardar de una caída y de ser arrastrado por el error de los inicuos, ¿qué es? El verso 18 lo dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es la vida cristiana? Hermanos, la vida cristiana es un andar de fe a través del cual cada día vamos conociendo más a Jesús. Vamos conociendo más a Dios. Es una relación que comenzó un día y que no va a terminar nunca, si realmente comenzó. Eso es ser cristiano. Eso es tener una relación con el Dios vivo y con su Hijo Jesucristo, que comienza ahora y durará por toda la eternidad. ¿Y saben qué? Estaremos toda una eternidad conociendo a Jesús, conociendo a Dios. De este lado tendremos o tenemos luchas y batallas que no vamos a tener del otro. Pero por eso dice la Biblia que es una decisión, la decisión de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es un conocimiento, no es un simple conocimiento para conocer. Porque el querer tener conocimiento simplemente por tener conocimiento nos lleva a la vanidad. Es conocer para saber quién es nuestro Señor y obedecerle. Saber aquellas cosas que Él ama y le agradan. Y que nosotros también lleguemos a amarla y a agradarle. Eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. ¿Estamos dispuestos a crecer? ¿Estamos dispuestos o nuestra relación con el Señor se ha tornado fría? ¿Somos indiferentes a Él o apáticos? Si esa es tu situación, este es el momento para que le pidas perdón a Dios y decidas buscarle con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios. El primero, el mandamiento básico. Y aferrarnos a ese regalo que Él nos ha dejado. Piensa en alguien que te ama profundamente y un día se va. Eso pasó con los discípulos y el Señor. Pero no lo dejó solo. Él dijo: no los voy a dejar huérfanos. Mandó al Consolador. Y después tuvieron la bendición de tener la palabra. Y esa palabra ha sido preservada para que llegue a nosotros. Hoy tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y tenemos al intérprete de la Biblia, el Espíritu Santo.
para que aquellas cosas que nos resulten difíciles de entender, Él nos dará la luz para comprenderlas. Somos débiles, somos frágiles, vamos a enfrentar momentos difíciles, estaremos cara a cara con la tentación y por momentos caeremos, pero tenemos que levantarnos con corazones arrepentidos y seguir perseverando. Que Dios nos ayude todo el tiempo que nos reste a vivir para su gloria. Que Él nos bendiga.